Buenas noches con todos. Bien, para sus proyectos ustedes tienen que utilizar en algunos casos lo que es PWM y memorias RAM. Ya a algunos de ustedes también les he explicado esto en las horas de tutorías, pero vamos a ver cómo funcionan cada uno de estos bloques. Ya ustedes conocen lo que es una señal PWM y cómo está estructurada. Sabemos que la señal de PWM proviene de una señal de reloj, que en el caso si estamos trabajando con una FPGA, implementando el código en una FPGA, esta señal va a ser de 50 o de 10 MHz. Ya si estamos trabajando con las simulaciones, sabemos que ponemos la señal de reloj utilizando la herramienta Model Sin Altera. Si nosotros aumentamos el ancho de pulso de esta señal PWM y conectamos a la salida un diodo LED o un motor, vamos a ver cómo en el caso del LED se aumenta la intensidad del brillo y en el caso del motor aumenta la velocidad de giro. Ya, para nosotros poder simular esto en VHDL, vamos a utilizar la señal de reloj que nos da la FPGA o la simulación y vamos a escoger un valor que yo le he puesto aquí CNT, que se refiere a una resolución para poder contar en la señal de salida, poder aumentar el ciclo de trabajo. Ya, en este caso yo he utilizado una resolución de 10. Esta resolución de 10 me va a permitir a mí hacer pasos, en este caso del 10%, 20%, 30%, 40%, etc. Si yo escojo mi resolución con pasos más grandes, por ejemplo 100, yo voy a poder aumentar el 1%, el 2%, 3%, hasta llegar al 100%. Ya, entonces la resolución que ustedes escojan aquí va a ser individualmente para la aplicación que ustedes requieran. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ponemos este contador aquí, que se llama CNT, donde vamos a poner la resolución. Y por ejemplo, si queremos tener una señal con un duty cycle del 10%, vamos a ver representada solamente el 10% que equivale a esta parte en alto y todo el resto de la señal en bajo. Luego, en la parte de acá, como esto de aquí es cíclico, vamos a otra vez ver que esto se mantiene encendido el 10% y luego el resto de la señal está en un bajo. Ya, en el caso del 30% lo mismo. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos decir que contamos cada uno de los periodos de la señal y según la resolución vamos a decir que cada uno de esos periodos depende al 10%, al 1%, al 5%, dependiendo de los pasos que nosotros demos. Viendo la señal de PWM como un bloque ya generado, ya vamos a obtener que vamos a tener estas tres entradas, donde las dos primeras van a hacer referencia a la resolución. Tengo dos, max value y max bits. Max values es un número entero donde yo voy a indicar la resolución que estoy usando. En el caso del ejemplo que les estoy explicando, yo tengo una resolución de 10. Por lo tanto, aquí va a ir el número 10. ¿Qué me permitía a mí el número 10? Incrementar la señal 10 veces. Entonces mi primer paso va a ser el 10%, mi segundo paso va a ser el 20%, así sucesivamente, hasta llegar al 100% de la señal. ¿Ya? Como mi resolución es de 10, max bits hace referencia a la cantidad de bits que yo necesito para representar el número 10, que como sabemos lo podemos representar con 4 bits. ¿Ya? Entonces max bits es el número 4 y la señal de duty cycle tiene un tamaño que ustedes saben que aquí le ponemos siempre n. En este caso le puse max bits para que ustedes puedan hacer referencia a que va a ser a lo mucho de 4 bits porque voy a llegar a contar hasta el 10. La señal duty cycle hace referencia al ciclo de trabajo que yo quiero que mi bloque PWM me genere. Ya aquí en la salida pulso yo tengo la señal generada. Si yo quiero que mi duty cycle sea del 20%, como yo estoy trabajando con una resolución de 10, ¿yo cómo represento ese valor?
si yo tengo, puedo contar solo hasta el 10, donde el 10 me representa a mí el 100%. El número 20, si yo divido esto en casillas, sería 2 veces, ¿verdad? Tengo el primer incremento, el segundo incremento, el tercer incremento, sucesivamente, donde el primer incremento equivale al 10%, el segundo incremento equivale al 20%, tercer incremento al 30%. Entonces quiere decir que yo aquí en esta señal de Duty Cycle, si quiero generar un PWM del 20%, voy a ingresar el número 2 en binario, que en este caso sería 0, 0, 1, 0. ¿Y qué voy a tener aquí en la salida pulso? Una señal periódica donde va a estar encendido el 20%, si yo en este caso le puse el 20%. ¿Ya? Y luego se va a ir repitiendo continuamente. La memoria RAM nosotros la podemos representar como que si fuera un conjunto de registro de sostenimientos, donde yo voy a tener, como por hacer un ejemplo, una cajonera. Y cada uno de esos cajoncitos va a equivaler a tener un registro de sostenimiento. ¿De cuántos va a ser el tamaño de las casillas donde yo voy a poder almacenar? Va a depender de mi señal address. ¿Ya? Address va a ser la señal que me va a decir a mí en dónde yo quiero almacenar un valor determinado o quiero leer un valor determinado. Y por lo tanto, como esta señal add que viene de address es la que me indica a qué posición yo me voy a mover, la dimensión que le pongamos a este address va a ser la cantidad máxima de casillas que yo voy a tener dentro de mi memoria RAM. Si yo le pongo 4 bits a address, lo máximo que voy a poder contar es hasta el número 15 en binario, entonces quiere decir que yo voy a obtener aquí lo que son 16 casillas. Este bloque de memoria RAM tiene una señal que se llama dato, en este caso le he puesto data, que representa la entrada de cada uno de estos registros que tiene adentro la memoria. Ya tiene el mismo valor de dato para todas las señales que están aquí, pero como ya les había mencionado, dependiendo de la señal de address, yo voy a poder almacenarlo en cierta dirección u otra. Tiene además una señal que se llama RW, que viene de sus siglas en inglés Reads and Writes, que dependiendo del valor, también así que tome, sea este 1 o 0, me va a permitir a mí leer o escribir en cada una de estas casillas. Si mi valor es igual a 1, entonces yo voy a escribir algo y el valor que está aquí en dato va a pasar a alguna de estas casillas dependiendo del valor que tenga address. Por otro lado, si mi valor es 0, lo que yo voy a hacer es leer. Y en este caso, lo que ya estaba almacenado en cierta dirección va a pasar a la salida. ¿Ya? Entonces, data y Q deben ser de la misma dimensión porque lo que se almacena es lo que va a salir en la salida Q. ¿Ya? Entonces podríamos decir nosotros que la señal read and write va a ser como un habilitador para nosotros leer o escribir en la memoria. Como la memoria RAM es un bloque sincrónico, entonces tiene también su señal de clock y su señal de reset. Entonces, ¿qué es lo que yo les mencionaba? Que dependiendo de ese valor RW, nosotros vamos a poder leer o escribir en la memoria RAM. Si esta señal está en 1, va a escribir. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que esté en la entrada va a pasar a alguna dirección almacenada aquí de la memoria, dependiendo del valor que yo tenga en address. ¿Ya? Por otro lado, si mi señal RW está en 0, vamos a leer. Y lo que esté almacenado en alguna de esas posiciones va a pasar netamente a la salida. Para verlo como un ejemplo, en este caso tengo yo aquí una memoria RAM de tamaño M y yo en la entrada tengo un valor dato igual a 30, tengo dirección
que es la señal de address, igual a 1. Y la señal RW la tengo en 1, que quiere decir que voy a escribir. Entonces, yo, como tengo dirección 1, me voy a la dirección 1 y en ese valor yo escribo el valor de 30. Si por otro lado yo tengo data 16, dirección tengo 2 y RW lo tengo en 1, también voy a escribir. En este caso yo me voy a la dirección número 2 y de ahí guardo el valor 16 que estaba en data. Ahora, ¿cómo hago la parte de lectura? Yo dirección le doy el valor de 1, a la señal RW le doy el valor de 0 y lo que esté almacenado en la dirección 1 se va a mostrar en la salida, que en este caso es 30, porque yo ya previamente lo había guardado poniendo el pin RW en 1 en el primer ejemplo. Entonces, chicos, eso es todo lo correspondiente a los bloques PWM y memoria RAM.